Ok, bueno, vamos a comenzar con nuestra clase sobre la construcción de la personalidad desde la perspectiva de la Torá del Sod. Les repartí unas hojas. ¿Quién? Y vamos a leer algo de Rabbeinu Haim Vital, y enseguida les voy a explicar todo el proceso que vamos a estudiar, cómo lo vamos a desarrollar para ir conociendo nuestra personalidad a partir de la Torá del Sod. Dice Rabbeinu Haim Vital en su libro que se llama Sharei Kedushah, o sea, las puertas de la santidad. Sharei Kedushah dice así: Hine kasher jata be'etz hadat tov vara, cuando hubo el het del etz hadat tov vara, entonces garam ta'arovet hazeh bechol ha'olamot. Esta situación de tov vara causó un ta'arovet, una mezcla, una confusión en todos los olamot, que en todos los mundos. Be'en lecha davar sheino kalul mitov vara. Y hoy día no hay nada que no esté mezclado de bueno y malo. Todo lo que existe en el mundo está mezclado de bueno y de malo, como habíamos hablado también en la clase pasada. Benintzaki gufa adam hanotzar marba yesodot atachtonim, el cuerpo de la persona que se formó por los 4 yesodot del mundo inferior, que es vamos a hablar también de eso. Y nehem klulim tovara, también los yesodot tienen algo bueno y tienen algo negativo, algo positivo y algo negativo. Begufa adam notzar minatov, simplemente el cuerpo de la persona había sido creado de algo bueno. Shebearba yesodot, de los 4 yesodot de los que ya vamos a hablar también, es el fuego, ruach, maim, beafar. Omnan min hara shebachen notzur baguf armamarot. Sin embargo, hay cuando ocurre el het de Adam y Jabá y se produce ese descenso, dentro del ser humano comienzan a presentarse en el descenso material que hubo también. Estamos hablando de niveles espirituales, pero se conectan con las partes materiales. Hubo un descenso este descenso causa que el ser humano esté bajo una perspectiva de 4 marot, que existen 4 humores dentro del ser humano, que cada uno de estos humores va formando su temperamento, va formando su carácter a nivel material. Y con respecto a esta formación, nosotros tenemos que tratar de corregir nuestras midot, ver cómo somos, qué es lo que es más propenso a poder modificar y qué es lo que tal vez necesitamos tratar de encaminar más que de modificar. Pues Rabbeinu Haim Vital habla de las 4 marot, que son la mará levaná, la blanca, la negra, la roja y la verde. Y eso es lo que les traje acá en resumen, que es un resumen bastante pequeño porque esto es bastante más amplio y se extiende a muchas cosas también. Dijimos, hay 4 humores. En hebreo se llama eso lejá. Se conoce como la palabra lejá. Lejá viene de la palabra laj, que significa húmedo, y lejá es uno de los humores. ¿Bien? El primero, el que normalmente más nosotros conocemos, es la mará adumá. La mará adumá o la roja, que no sea el humor llamado rojo. Yo les traduje abajo lo que está arriba en hebreo, que se refiere a la sangre. Bien, entonces uno de los líquidos, uno de los componentes de los que nosotros constamos es la sangre, la mará adumá, o sea, el humor rojo que se refiere a la sangre. A partir de este elemento, que es la sangre, se produce un temperamento. Temperamento es una característica que la persona tiene, una forma que la persona tiene de actuar. ¿Bien? Hay formas en que las personas tienen de actuar. Hay algo que en hebreo se llama mezeg.
Mezeg, estamos hablando del mezeg, o sea, del temperamento. Y hay otra cosa que se llama ofi. Ofi quiere decir carácter. ¿Bien? Entonces hay mezeg como el mezeg avir. Mezeg avir quiere decir que es una mezcla, que se mezclan cosas. ¿Bien? Y el ofi, el carácter, es algo como más estable. ¿Bien? El temperamento, el mezeg, que resulta de la mará adumá, es lo que se conoce normalmente en el pensamiento tradicional como un temperamento sanguíneo. ¿Qué es un temperamento sanguíneo? Esto quiere decir de personas, como se los puse al final, personas generalmente valientes, llenos de esperanza, que aman, personas muy dados a hacer cosas, personas como muy muy afables, muy empáticos con los demás. Es un temperamento que proviene de la mará Adumá, ¿bien? Del punto de vista que lo estamos estudiando, y vamos a ver cómo esto lo vamos a identificar con nuestra forma de comportarnos. O sea, hay un comportamiento que está de alguna manera relacionado, dice Rabbeinu Haim Vital, lo que estamos hablando no es solo de él lo trae porque está escrito así en los libros más antiguos, está escrito también en el Zohar y en otros lugares, que el de la sangre proviene este comportamiento que se llama sanguíneo, que es de personas, por ejemplo, que son valientes, o sea, que van a hacer cosas que a pesar de que puedan tener ciertos temores, pero hay algo mayor que los lleva a poder actuar de esta forma y de esta otra sin importar muchas cosas. ¿Okay? Este es las personas llenas de tikvá. Por ejemplo, hay personas que su forma de comportarse es de personas que están siempre con mucha esperanza, que no importa lo que ocurra o no importa la situación que pase, no importa, siempre tienen la esperanza de que va a ser mejor. ¿Bien? Shehiyeh tov, pero no hay un Yeh tov que dicen los israelíes que es un yush. Yeh tov que dice porque no es suficientemente malo, entonces si va a ser bueno va a ser un poquitito más. No. Cuando dice Yeh tov es que realmente piensa que va a ser mejor, que está completamente convencido que va a ser mejor y que ahora es mejor y después va a ser mejor aún. ¿Bien? Hay personas así. ¿Bien? ¿Es buena esa parte o no? ¿Cómo? ¿Es bueno? Sí, pero hay que tratar de no ser demasiado imaginario, pero los sanguíneos se imaginan muchas cosas. ¿Bien? Tienen demasiada imaginación con respecto a lo que los rodea, entonces suelen poner demasiadas esperanzas también en las cosas y en las personas. ¿Bien? Entonces es una netía, es una forma de comportarse y de actuar que hay que saber, por supuesto, manejarla. ¿Okay? Akshab. La estación predominante donde ellos se sienten mucho más cómodos es la primavera. ¿Bien? O sea, los sanguíneos son las personas también de esa situación de romanticismo, de la primavera, las flores que están apareciendo, los árboles que están llenos de flores, las imágenes bonitas, los parques, la naturaleza, toda una situación así de comodidad. ¿Bien? Que hay personas, y por eso no hay que disgustarse, a veces hay personas que eso no les dice nada. ¿Bien? Hay personas a los que eso no les dice nada. ¿Bien? Y hay personas, por ejemplo, que piensan, vamos a poner ejemplos para que se den cuenta, que regalar un ramo de flores, por ejemplo, es tirar el dinero a la basura, porque las flores se van a marchitar, mejor comprar flores plásticas que van a durar para siempre. ¿No? ¿Perdón? No, la gente que es sanguínea no siembra nada. Los sanguíneos les gusta gozar de las cosas sin esforzarse demasiado en construirlas. ¿Bien? No son las personas que ven después de mucho tiempo de esfuerzo algo, no, sino que les gusta ir al parque, les gusta ir a lugares que fueron arreglados por otros, que fueron construidos por otros, que fueron hechos por otros, y ahí se sienten cómodos. ¿Bien? Esas son las características de estas personas. Si ven algo que está sucio, por ejemplo, no les gusta. ¿Ven? Se sienten incómodos si en un lugar hay algo que no está arreglado, así, pero no van a ir a arreglarlo. ¿Ven? No van a ir a arreglarlo. Ellos quieren llegar a un lugar donde todo esté perfecto. ¿Ven? Es sanguíneo, esa es la forma que tienen de comportarse. Por eso la primavera es el momento apropiado. No mucho calor, no mucho frío,
el aire está bueno. ¿Perdón? Najón, es un tiempo ya fe, pero hay personas que para ellos es eso. ¿Okay? Y cualquier otra circunstancia diferente a esa la soportan, obviamente. Son personas que sobreviven todos los años, ¿okay? Pero no se sienten cómodos en otras circunstancias. Cuando hay calor, aunque sea muy poco, ya inmediatamente comienza la incomodidad. Si hay mucho frío, también ya es algo incómodo. Si hay que caminar mucho, entonces también es incómodo. Si hay que esperar el autobús, entonces también es incómodo. Son personas que les gusta en general una vida en Chile se llamaba de Bilsipap, ¿okay? O sea, una vida así como la primavera, una primavera eterna en un lugar bonito, ¿okay? Hay una característica así y es así, ¿okay? No hay que a veces enojarse o disgustarse con personas que buscan eso, que están detrás de eso, a pesar que ellos mismos no saben que lo están buscando porque tienden a eso por el teba, por la naturaleza de ellos mismos, ¿okay? El elemento obviamente es el aire. ¿Qué quiere decir el aire? Que suelen ser aire, cuando hablamos de aire a nivel de elemento, quiere decir que en general son personas superficiales. ¿Okay? Eso quiere decir que son generalmente personas superficiales, que viven en la superficie, como ya les dije, la primavera, el parque, las flores, los pajaritos, que todo tiene que ser lindo, toda la gente es bonita, todos son buenos, etc. Es la situación, así es como ellos ven el mundo, ¿okay? El ser de aire también, el ser superficial, eso lleva también a que hay cosas que, por ejemplo, a nivel intelectual les pueden costar. Bien, matemática, física, química, física cuántica y todo ese tipo de cosas les cuesta mucho. Bien, porque no están llamados a eso, ellos prefieren otras cosas, no ese tipo de situaciones. Entonces son personas que a veces se aburren mucho en grandes conferencias o cuando a veces hay Bartorá muy largos en el Betagneses, se quedan dormidos. Están buscando una vida más bien tranquila y placentera, ¿no? No hay que disgustarse con eso, ya les dije, porque es a veces parte de la propia naturaleza y hay que trabajar para poderlo equilibrar, obviamente. ¿Okay? El miembro correspondiente dentro del cuerpo es el hígado, porque es el hígado en donde normalmente está la sangre, ¿no? La sangre se ubica normalmente, o el hígado es normalmente puro sangre. Ahora nos vamos a referir a los niveles médicos porque muchas de esas cosas hoy día no están en muchas dudas si son así o no, simplemente se los repito por un tema de lo que tiene que ver con lo espiritual. Akshav. La cualidad de ellos, o sea, la cualidad de cómo son normalmente esa teba, es ser personas calientes y húmedas. Bien, calientes y húmedos, eso quiere decir que normalmente la temperatura de su cuerpo es mayor y si uno los toca están húmedos. ¿Bien? Es una característica, hay personas que son así. Hay personas que usted les da la mano y están húmedos. ¿Bien? Eso se llama caliente y húmedo, son así. Para ustedes es la calidad del cuerpo, punto. No es una cosa que haya que hacer de eso demasiado. El ánimo son personas seguras, a pesar, y esto es muy importante, porque puede ser una seguridad imaginativa. ¿Quién? Sí, por supuesto, no le había pasado una. Porque puede ser una seguridad imaginativa, o sea, que no sea real. ¿Me comprenden? Ellos se sienten seguros con tal persona, se sienten seguros con tal otro, pero puede ser que no sea real, porque a veces no son capaces de ver la realidad a pesar que entienden que es así, pero a veces prefieren ver la realidad que ellos crearon a la que es real. ¿Me comprenden? A veces prefieren vivir en esa imaginación de la eterna primavera y no percibir que tal vez lo que tienen enfrente es algo distinto. ¿Okay? Son las características de estas personas que provienen de la mará adumá, o sea, de la sangre, con todo lo que tiene que ver con la sangre. Pasamos al segundo, que es lo que se conoce como la flema blanca o el humor blanco, no de humor de hacer reír, sino humor de flemas, que normalmente se identifica con la saliva o con la misma flema a veces que las personas que suelen tener dentro de la boca.
Y esto crea un temperamento que es el temperamento flemático. Flemático es una palabra que se ocupa para decir a las personas que son apáticas. ¿Bien? O sea, que no tienen patos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no tienen sensibilidad. Que les da exactamente lo mismo todo. Absolutamente todo. ¿Okay? Hay, del todo lo que estamos hablando, hay grados, por supuesto. ¿No? Hay personas que son es más evidente y personas que no. ¿Okay? Las personas apáticas son las personas que, como los burócratas. ¿Conocen a los burócratas? ¿Okay? Esas personas que normalmente son los que encuentran trabajos como voceros de algún político o de alguna institución y tienen exactamente siempre la misma cara para todo. Están diciendo una noticia muy grave y ponen la misma cara para una noticia grave y para una no grave. Es así, una apatía. Son personas así que normalmente les da exactamente lo mismo todo. Estas personas suelen ser tranquilas, obviamente, porque no pueden emocionarse, ¿no? Sino que son tranquilos, grados, ya dije. Son tranquilos y poco emocionales. O sea, no suelen mostrar demasiadas emociones, son tranquilos, siempre la misma cara, siempre la misma sonrisa, siempre la palabra perfecta, siempre la palabra adecuada, siempre lo que tienen que decir en el momento que lo tienen que decir, siempre está todo bajo control. Políticamente correctos. Son completamente políticamente correctos. Solamente que lo políticamente correcto va cambiando con el tiempo, ellos no, ellos no cambian. La estación predilecta de ellos es el invierno. Es el invierno cuando no hay demasiada luz, cuando el paisaje es gris, cuando llueve, se sienten cómodos con su chimenea, con sus sopaipillas calientes, cuando hay... ¿Saben lo que son las sopaipillas? ¿Conocen? Las sopaipillas calientes con chancaca, así que se comen cuando llueve, se sientan y ven cómo cae la lluvia por entre medio de la ventana. Esa es la forma que tienen de vivir, y eso les agrada y eso está así. Entonces se sienten cómodos con eso. ¿Okay? El miembro es el elemento es el agua, y en esto es algo bastante curioso, porque siendo tan apáticos en general, el elemento que los identifica es el agua. No porque solamente en invierno llueve mucho, ¿no? Sino porque a pesar de esa apatía, ellos tienen que de alguna manera desarrollar su forma de ser, su existencia la tienen que desarrollar de alguna manera, y eso la desarrollan a través de la necesidad de quemar cuanto más sea posible las sensaciones. O sea, el hecho de que sean flemáticos no quiere decir que sean delgados, ¿no? Y pálidos, no, sino que puede ser personas que les gusta comer, que les gusta beber, que les gustan todos los demás placeres que hay, pero son comida y otra comida y otra comida y otra bebida y otra así, es una constante, ¿no? Entonces, por eso es que el elemento que los identifica es el agua. El agua es el símbolo de las pasiones, de todo lo que tiene que ver como pasión, pero ellos no son pasionales, sino que eso simplemente lo hacen porque es una necesidad que tienen para poderse mantener. ¿Okay? Son fríos y húmedos, a diferencia de los anteriores que eran cálidos y húmedos, son fríos y húmedos. Ya dije, son apáticos, son tranquilos, poco emocionales, normalmente son personas estables, son personas trabajólicas, ¿no? Si hay que empezar a trabajar a las 8:30 de la mañana, hasta las 8:25 van a estar ahí antes de que llegue alguien a abrir, van a estar ahí, y si tienen que irse a las 7, se van a ir a las 7. ¿Okay? Ellos no se van a ir a las 7:10, se van a ir a las 7. Y en general ese es el sistema, ¿okay? Es un sistema así, ¿okay? Muy burocrático, muy establecido, muy estructurado, es la forma de ser. Cuando esto se lleva al extremo, suelen ser personas muy difíciles de poder convivir con ellos. ¿Por qué? Porque crea un ambiente de mucha crítica. Ellos critican mucho. ¿Ven? Y la base de la crítica está en el hecho que si yo lo puedo hacer, ¿por qué el otro no? O sea, si yo puedo llegar al trabajo a las 8:25, cuando empezamos a las 8:30, ¿por qué la otra persona llega a las 8:31?
¿Okay? No, ¿por qué? Si yo llego a las 8:25, él tiene que llegar a las 8:25 también. Si lo que vivimos es lo mismo, vivimos la misma vida, vivimos la misma, tomamos los mismos autobuses, todo igual. Entonces, ¿por qué él se retrasa? Etcétera. Entonces se vuelven como muy shoftim, con mucho juicio. ¿Eh? Mucho de juzgar a los demás, de ver por qué hace esto y por qué hace el otro, por qué caminó de esta manera y por qué no caminó de la otra, por qué se viste de esta forma y por qué no se viste de la otra. Una serie de cosas que lo hacen ser personas con muchísima crítica. Elui Nishmat Arav Yitzhak Yaakov Ben Chaim Secher Sadik Vekadosh Libraja. ¿Cuándo es el Yortzeit? Ayer. ¿Hicieron algo? Sí. ¿Dónde? Ayer es Al-Shahar. Ah. Es una ciudad, pero hay un de Shmirat HaLashon el 28 de julio. Va a haber otra cosa, pero yo no me enteré nada, no supe nada. Y todavía Ah. el 28 de julio, no Sí. sé qué, en Sadigura. Va a haber otra cosa un poco más. El viernes de Shmirat HaLashon, como todos los años. ¿Cómo te decía? Ok. Beseder. Pero la que no sepa, ¿Está sonando algún celular? Que Najón. es afuera. Sí. Para las que no sepan, es bueno que les comente quién es ¿Quién? el Tata porque algunas no los conocen. Ok. Beseder. Todo. Entonces, es afuera. Bueno, entonces estábamos en el segundo tipo de estas personas que, como les dije, cuando esto se lleva al extremo, a un extremo no sano, estas personas se vuelven con muchas personas con demasiado crítica. Critican mucho, se fijan mucho en lo que hacen los demás, muchísimo en lo que hacen los demás, están constantemente mirando por la rendija de la ventana o de la puerta a ver qué es lo que está haciendo el otro. Ese es el sistema, son así. Son así. Akshab. Punto 3. La tercera bilis o el tercer flema o líquido se conoce como la bilis amarilla. La bilis amarilla. Y esto crea un temperamento de personas coléricas. No sé si escucharon esa palabra que es un colérico. Colérico quiere decir una persona que se enoja mucho. Una persona que está constantemente enojándose, pero se enoja muy, muy seguido. La facilidad para enojarse es verdaderamente impactante y verdaderamente impresionante de que pueden hacer un problema de algo que ni siquiera existe. O sea, hay personas que suelen hacer una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Pero el vaso de agua existe. Pero acá pueden llegar incluso a cosas que ni siquiera existen, que ni siquiera están presentes. De eso ya hay una discusión. Y además, porque ustedes saben que una persona para discutir necesita, obviamente no va a discutir con uno mismo, ¿no? Para discutir se necesita alguien más, ¿no? Desde dos personas. Entonces, si alguien no continúa en esa discusión, se disgustan porque el otro no discute. En muchos lugares, o sea, si alguien es indiferente por cualquier motivo, eso también es una forma de discusión, es una forma de que ellos tienen de discutir cuando alguien no discute. ¿Por qué? Porque eso indica que hay alguien que es indiferente, y si hay alguien que es indiferente, entonces eso ya es una señal para discutir. ¿Por qué eres indiferente? Estamos hablando de un tema muy importante, pero muy, muy importante. Que ayer no llovió en Hong Kong. Como ayer no llovió en Hong Kong, hay que pensar por qué, ¿no? Najón, son las personas que normalmente tienen todas esas ideas conspirativas de cosas que pasan aquí, que pasan allá, y que nos manejan, y que saben lo que estamos, que conocemos por esto y por lo otro, y empiezan a construir unos castillos gigantes de miles de cosas que probablemente puede que de esas 2 sean correctas y 90 no lo sean. ¿Bien? Hay situaciones así. Hay quien conoce más, que se educó más, escuchó más, entonces escucha una noticia acá y una allá y construye un mundo entero sobre el que hay que ya discutir. Aquellos que no conocen tanto discuten sobre cosas menores. Pero la facilidad de enojarse es muy, muy, muy difícil en ellos, y eso puede tener niveles. ¿Cuál es el gran problema? Porque uno puede decir, bueno, discutimos, después se acabó, nos vamos. No, pero es que no es así.
Ellos no discuten porque quieren llegar a una verdad. No están buscando como una yeshiva, ustedes entran a escuchar que todos discuten con todos porque están tratando de entender algún tema y llegar a alguna conclusión, ¿no? Sino que estas discusiones de estas personas, generalmente los coléricos en general, que son tan irascibles, terminan causando rencores. O sea, termina en que la persona queda con rencor, o sea, queda con una sensación de... No, el colérico queda con la sensación de rencor, ¿bien? Porque se queda mal, queda internamente mal, porque o no ganó la discusión, o que sí la ganó, o que que en toda una situación así bastante difícil, ¿no? Yo les voy a contar sé que el otro día lo vi, pero me pareció muy interesante la Machshavá. Ustedes saben que ha habido muchas protestas últimamente por todas las cosas de la política israelí, ¿no? Entonces, en una de estas entrevistaron a una persona que organiza las Afganot. Entonces, la otra persona le decía, bueno, pero si ya todo esto se detuvo, se está arreglando, hay acuerdos, etcétera, 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 entonces, ¿por qué continúas? ¿Por qué continúan? Y él dijo algo muy interesante que justamente se veía también la forma que tenía de hablar y de todo, que era colérico, ¿no? Que era una persona muy de este tipo. Él dijo, ¿cómo? Le dijo así, ¿cómo? El 40% de tu pueblo está sufriendo y a ti no te importa. Lo ponen ese porque es más o menos un 40% de personas que se oponen al actual sistema, ¿no? Entonces el 40% de tu pueblo está sufriendo y a ti no te importa. ¿Bien? No me importa, punto. ¿Qué vas a hacer? El juego que ellos llaman democracia es que la gente vota, el que ganó, ganó, y el que perdió. Ahora se queda sufriendo porque perdió, bueno, ¿qué puedo yo hacer? Que ya es un problema del que perdió. Najón, esto sube y baja, ustedes saben cómo es todo esto, ¿no? Pero él le decía, no, el 40% de los que perdieron están sufriendo. Entonces hay que asociarse al dolor de ellos y protestar junto con ellos por el dolor que tienen de haber perdido. Una cosa así. ¿Bien? Bueno, esas son características de este tipo de personas que son muy fáciles de enojarse, que es muy fáciles, muy irritables, que es muy irritables. En Chile decimos mechita corta. ¿Bien? ¿Perdón? En Chile decimos mechita corta. Mechita corta, que es mejor. Entonces, Que son muy sensibles. No tiene que ver con la sensibilidad. No, la sensibilidad está más cercana a los sanguíneos. Los sanguíneos son muy sensibles, ¿sí? Son sensibles e imaginarios, ¿sí? Pero estas personas son muy irascibles, muy irascibles. Se enojan fácilmente. El problema no está en que una persona se pueda disgustar por algo que existe y por un problema que no se está tratando de solucionar y que tal vez haya que pegar el golpe en la mesa y decir, bueno, esto hay que solucionarlo. Sino el que imaginan problemas que no son reales. Ese es el punto. Así como las personas que suelen tener expectativas de los demás y pensar que todo el mundo es perfecto, que todos son bonitos y que todo tiene que ser de color de rosa, ellos lo que hacen es imaginarse problemas que realmente a veces no existen. Y eso causa que la persona viva en una especie de mundo también de fantasía, pero esta vez de fantasía negativa, de una fantasía completamente negativa. ¿Okay? Entonces hay que saber agarrarse uno mismo si cae en estas cosas, y ahora les voy a explicar cómo esto funciona a nivel humano para que sepamos cómo actuar. ¿Okay? Porque el hecho que la mañana, cuando el esposo se fue a trabajar, por ejemplo, en la mañana, no se despidió de la señora, porque salió rápido, tomó las llaves, se fue. Entonces la señora ya está pensando qué va a hacer 3 meses después del divorcio. Ustedes saben que después de 3 meses se puede volver a casar, ¿no? Entonces ya está pensando, por eso ya está pensando qué va a pasar 3 meses después del divorcio. ¿Okay? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que saber que las cosas no hay que imaginarse problemas donde realmente los problemas no existen. Y cuando el problema existe,
hay que tratar de mirarlo y de darle el nivel que tiene y no empezar a moler agua. ¿Bien? Para eso se necesita muchísima jojma. No, eso no es tan fácil poder, y mucho trabajo personal, especialmente para poderle dar el peso a las circunstancias que realmente tiene, que realmente tiene. Y uno tiende por estas características a veces a tender a ponerlo todo de un color de rosa, todo está bien, todo está perfecto, todo así, o no, de seguro debe tener, no sé, otra cosa por ahí, que sé yo, no sé. Entonces hay que saber cómo manejar las cosas. ¿Okay? Y por último tenemos uno de las, lo que se conoce como la bilis negra, la marash jorá, que es un concepto muy conocido en el Talmud y en los Midrashim se habla mucho de la marash jorá, que es el temperamento melancólico. O sea, personas que suelen caer fácilmente en la depresión. Las personas que caen en la depresión son personas que normalmente tienen falta de sueño, suelen dormir poco y mal. Y se asustan constantemente, están constantemente como asustados, tienen como una sensación de que hay algo que los puede atacar. Son melancólicos, ya les dije, ¿perdón? Se sienten perseguidos. Perseguidos, atacados, les cuesta dormirse. No es una enfermedad mental, estos son características. Cuando ya llega a ciertos niveles distintos, cada uno de estos puede terminar mal, ¿de verdad, Najón? Pero estamos hablando a nivel simple. Hay personas que les cuesta mucho a veces vivir en una sociedad, por ejemplo, muy competitiva. Como ustedes saben, la sociedad israelí es una sociedad muy competitiva. ¿Bien? No solamente a nivel de profesión, sino muy competitiva a todos los niveles. ¿No? Entonces les cuesta mucho, siempre están pensando que hay alguien que los observa, siempre piensan que hay alguien que está diciendo o está hablando, y siempre hay algo así. ¿Bien? Bueno, y eso lo puede alterar, como discutir, por ejemplo, los irascibles, o lo puede deprimir. Lo puede bajar a la persona y sentirse como que no tiene valor, que es una persona que no vale, porque que empieza como todo a descender. ¿Por qué? Porque es parte de esa característica que tiene. La estación del año es el otoño, normalmente el otoño, así que es una mezcla entre una cosa y otra hacia el oscuro. El elemento es la tierra, gente que no se mueve mucho en general. Fríos y secos, melancólicos, como dije, depresivos, falta de sueño y asustados. Hay más cosas. Todo aquello que está escrito normalmente, estamos hablando del punto de vista de la Torá, todo lo que está escrito en los libros de Musar, ¿saben lo que son los libros de Musar de ética judía? Muchas veces los sabios suelen dividir las características, las midot, según estos 4 grupos que hemos mencionado acá. ¿Bien? Es decir, estas midot, estas cualidades corresponden a esto, a esto, a esto y a esto, y hay que tratar de empezar a trabajarlas poco a poco. La opinión de los Jajamim con respecto a lo que acabamos de mencionar, ya sea del punto de vista de Matzaba Ruach, los ánimos como son, etc., es que normalmente todos tenemos las 4. O sea, está en nosotros, todo está en nosotros, cada una de las 4 está en nosotros. Que solamente eso no es imposible. Sería algo muy extraño y puede ser que se dé, pero eso ya estamos hablando de situaciones que pueden ser patológicas, son cosas patológicas. Pero normalmente todos tenemos todo, solo que a veces hay momentos en que una suele prevalecer sobre las demás. ¿Bien? Donde de pronto, por ejemplo, la sensación de depresión, de falta de ánimo, de falta de sueño, puede complicar a la persona. ¿Bien? Puede complicarlo y ponerlo en situaciones de pensar qué hago yo, qué voy a hacer de mi vida, qué va a ser de mí, qué va a pasar, qué no va a pasar, qué esto, qué lo otro, etc. Y de pronto hay otras cosas que lo suelen activar y así. ¿Bien? Por lo tanto, nosotros tenemos una dinámica sinusoidal, o sea, que sube y baja, que sube y baja, que sube y baja, y a veces estamos aquí y a veces estamos allá, aquí y allá. Lo que tenemos que tratar de tender desde el punto de vista del SOD en este proceso de construcción de personalidad es tratar de mantener un cierto equilibrio, tratar de mantener un equilibrio. Y para eso vamos a tratar de dar algunas
formas en que los sabios nos han enseñado cómo llegar o cómo tratar al menos de avanzar a un cierto equilibrio. ¿Okay? Número 1, no existe un equilibrio. ¿Okay? No es imposible que haya un equilibrio total. Eso no existe porque después del Jet de Adán y Javá, ya les dije, todo descendió y por lo tanto tenemos mezclas de bueno y malo. Entonces tienen que saber que van a tener momentos así y van a tener momentos distintos. Hay momentos de una forma y momentos de otra. ¿Bien? Eso es primero lo que hay que saber. Hay que saber, o por lo menos darse cuenta a nivel del ánimo, en qué situación estamos. Si estamos aquí o si estamos allá. Y cuando una persona de pronto se da cuenta que se está enojando demasiado por cosas pequeñas que antes no se enojaba y de pronto ahora está completamente irascible. Entonces, pensar en eso y pensar, bueno, algo pasa aquí. ¿Bien? O personas que están de pronto en una situación así imaginativa, personas que eran muy racionales, que sabían pensar, que sabían actuar desde el punto de vista del pensamiento, de pronto se ponen como en el limbo, como que están arriba y no se dan cuenta qué es lo que está pasando con ellos o con las personas que los están rodeando. ¿Bien? Entonces darse cuenta, hay algo aquí, yo no era así, algo pasa aquí, algo está ocurriendo. Y así, con cada una de las características que mencionamos, darse cuenta y decir, algo aquí está cambiando porque yo no me comportaba de esta manera, me comporto de la otra. Akshab. Esos... que obviamente es necesario una observación, una autoobservación constante. ¿Bien? Constantemente uno tiene que estarse observando. ¿Bien? Ya sea que tengamos los elementos para hacerlo o simplemente que de pronto me dé cuenta de que no estoy actuando como normalmente yo actuaba. ¿Bien? Puede ser que hay personas que no tienen todos los elementos para percibir qué es lo que ocurre, pero por lo menos se dan cuenta de que algo está pasando. ¿Bien? Y uno debe constantemente tratar de observarse, lo digo por todos, también por mí, porque normalmente a veces nosotros no nos interesa tanto auto-observarnos, nos interesa más observar a los otros. ¿Bien? Entonces... es más fácil, realmente es más fácil. No es que no es un cliché, eso es más fácil porque a uno mismo nos cuesta, que no nos damos cuenta cómo somos a veces. ¿Bien? Y segundo punto, que quiero desarrollarlo bien el tema, porque hay que entenderlo, hay que tratar de solucionar todos los problemas. Ahora uno puede decir, pero ¿cómo voy a solucionar todos los problemas si los problemas pueden ser muchísimos? ¿Cómo los soluciono? Hay problemas que son más fáciles y otros obviamente que son más complejos, pero los problemas más fáciles de solucionar son los técnicos. O sea, los técnicos, los problemas técnicos o los problemas materiales. Son los más fáciles de solucionar. Por ejemplo, empezando desde ahí. Sí, esos son los más fáciles de solucionar. Por ejemplo, si una persona se da cuenta de que está con problemas de sueño, ¿bien? O sea que antes dormía bien y dormía hasta las 8, no sé, y de pronto a las 4 está mirando el techo. ¿Bien? Obviamente que ese es un problema técnico que tiene que solucionar. ¿Bien? O sea, porque ¿qué ocurre cuando una persona no duerme las suficientes horas que necesita? El cuerpo, el sistema nervioso comienza a afectarse, se altera. Y no es solamente el cansancio, sino que empiezan a ocurrir otro tipo de cosas. Entonces es necesario que si alguien... Hay personas que siempre durmieron poco y eso, estaban acostumbrados a eso, pero estamos hablando de alguien que dormía 6, 7 horas y de pronto está 4 horas dormido y de pronto ya no puede. Quiere decir que algo pasa ahí y preocúpense de corregir esos puntos porque son los más fáciles de poder corregir, porque son cosas técnicas. ¿Bien? Si necesitan ir al médico, se va al médico y cada médico va a saber cómo hacer lo que se necesita hacer. Hay muchas cosas también que son naturales para poder incentivar el sueño y de esa manera la persona puede dormir en forma tranquila y es muy necesario. ¿Bien? Es muy necesario. No hay que dejarse convencer por ciertas, hablando de este tema en específico, por ciertas cosas que son como una especie de boe maíz, que dice que cuando las personas son mayores duermen menos.
Pero no, se lo najón, no es así. No es así. No tiene que ser así. ¿Ken? Dice que cuanto más las personas son mayores duermen menos, pero no es así. Las personas necesitan un periodo de sueño que les permita poder reactivar todos los sistemas del cuerpo. Si eso no está funcionando, esto puede pasar también en niños, y pueden pasar también en jóvenes, y puede pasar en adultos, hay que manejarlo y manejarlo bien. Ustedes saben, entre comillas, ¿no?, que lo aleno, que no sepamos nunca más de eso y que no volvamos a saber nunca más de esto, pero una de las formas más sofisticadas de tortura que existían es precisamente no dejar que las personas bajo tortura duerman. ¿Bien? Los comunistas utilizaban mucho toda esa situación, los alenos, de mantenerlos despiertos por muchas horas. Es algo que una persona no puede soportar. ¿Okay? Y ustedes saben, la tortura psicológicamente lo que provoca en la persona, cualquier tortura, ya sea la física o la psicológica o esto de dejar dormir, provoca que la persona va infantilizándose. La persona se transforma el pensamiento se vuelve infantil. ¿Okay? Hay unas regresiones y eso es lo que aprovechan las personas que torturan para poder manejar a alguien que quieren torturar. Porque hay personas que son muy difíciles de sacar la información, eso es verdad. Y a pesar que los inyectan con pentotal y le ponen este tipo de cosas, no va. Pero con la tortura, los alenos sí, hacen que la persona se vuelva como infantil y ahí es más fácil que pueda hablar. Y una de las cosas que utilizan los alenos, Sheloneda, que no sepamos, es el tema de la falta de sueño. Entonces, ven ustedes lo importante que es, ¿okay? Porque se puede utilizar los alenos para lo contrario. Pero es importante dormir bien, eso también es importante. También, número 2, para que el equilibrio se mantenga más o menos, es pero muy importante que las personas tengan una buena alimentación. ¿Bien? Que tengan una buena alimentación, que sea lo más posible, lo más sana posible. ¿Bien? En la posibilidad de cada uno, que sea una alimentación equilibrada y sana. ¿Qué significa equilibrada y sana? Es una clase que ustedes deberían tener, a ver si se puede implementar en algún momento con alguna dietóloga o dietista que les pueda indicar a nivel clalique cuáles son las mejores opciones. Normalmente lo que los sabios aconsejan, curioso, pero los sabios también hablan de eso, es que sea la mayor cantidad de alimentos que tengan agua. Todos los alimentos que tengan agua son los mejores. Cuanto más agua hay o líquido hay en los alimentos, frutas, verduras, etcétera, es mucho mejor, es muchísimo mejor. Por eso también los sabios tenían mucha preponderancia y en varios puntos se hablaba de esto, de comer pescados. Ustedes saben que la Gemara, la Mishnah y todos los libros traen mucho de consumir pescados. Fuera de que el pescado reencarna el tzadik. Pero también hay un inyan que es una carne fácil de poder digerir, es algo no pesado y es algo que normalmente se acostumbraba mucho. Pescado. ¿Por qué? Porque es algo fácil, es algo que no es demasiado pesado. Y obviamente tratar de mantener un equilibrio en la comida. El hecho de que en Shabbat haya una Neshama Yeterá, la Neshama Yeterá no come más. O sea, Neshama Yeterá, la Neshama Yeterá es por algo espiritual, no para comer más. No es que mi Neshama come en la semana una cosa y en el Shabbat va a comer el doble, no. Es otra cosa, es una elevación espiritual, que no es porque haya que comer más, simplemente hay que cuidarse. Entonces, las cosas técnicas que se pueden manejar, obviamente hay que tratar de manejar. Punto número 3, o sea, hablamos mucho de cuidar el sueño, hablamos mucho de cuidar la comida, que es muy importante. También, es muy interesante, pero no tendríamos tiempo para verlo todo. Ramban, Maimónides, tiene un libro sobre comidas, alimentos, tú lo tienes en castellano. Es preventivo. Es preventivo. ¿Qué significa que es preventivo? O sea que
si una persona comienza a utilizar eso poco a poco, va a ir equilibrando muchas cosas que tienen que ver con lo que estamos hablando y eso le va a ayudar también a la forma que tiene que comportarse. ¿Bien? Akshab. Número 3, otro punto, el número 3 es algo que es muy, pero muy, ahora ya entramos un poco más complejo, es tratar de no caer en las imaginaciones. ¿Bien? No caer en las imaginaciones, o sea, no tener perspectivas demasiado altas en circunstancias en que éstas no van a tener ningún efecto. ¿Okay? Ahora, ¿cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos saber esto? ¿Okay? Hay cosas bastante simples. ¿Okay? Y de ahí para arriba se va complicando un poco más. ¿Okay? Si yo tengo un niño, por ejemplo, de 3 años, ¿okay? Un niño de 3 años, y quiero que me ayude en la casa o me ayude en algo, entonces puedo darle labores simples, ¿no? Pero no le voy a poner una bandeja con 12 copas de cristal para que me las lleve de un lugar a otro, ¿okay? Teniendo la perspectiva de que es una persona, que es un buen niño y todo lo hace bien y que hasta el momento no me ha roto nada, pero eso es una perspectiva imaginaria. ¿Bien? No se puede dar a alguien una abodá, un trabajo que probablemente no lo va a poder realizar, aunque yo piense que sí, y aunque él también piense que sí. Eso a nivel pashut, pero eso también a otros niveles. ¿Okay? Por ejemplo, si nos damos cuenta que tenemos un niño, o las características de los niños suben y bajan, ¿no? Que es por ejemplo, en general, estoy hablando, hay excepciones por supuesto, los niños en general tienen mucha necesidad de la pertenencia, de las cosas que les pertenecen. Mi pelota, lo que es Sheli, que esto es mío, normalmente es así. ¿Quién? Entonces hay padres madres, mejanjín, que en edades muy tempranas quieren tratar de enseñar que la persona tiene que ser dadivosa, o sea que tiene que ser generosa, tiene que ser generosa. Entonces a un niño que está ahí con su helado, está ahí con su mantaco, algo así, tiene 2 dulces en una mano, entonces viene el papá y le dice, dale uno a tu hermano, ¿bien? Dale uno de los dulces a tu hermano. ¿Bien? Y si no, el papá empieza como a enojarse porque el niño no lo está haciendo. Entonces, muchas veces el niño lo hace por miedo a la reacción que pueda tener el padre. Pero realmente no hay generosidad en él, no tendría por qué haberla tampoco. Si tú quieres que el otro niño tenga un dulce, entonces anda tú y dáselo. Toma tú un dulce y te lo das. Pero él ahora tiene algo que le pertenece. Si tú se lo quitas, le estás quitando algo del mismo. Él todavía no entiende que hay valores y hay generosidad y hay ese tipo de cosas. ¿Okay? Ahora, si eso pasa cuando la persona tiene, no sé, 20 años y está con una botella de Coca-Cola y yo le digo, dale un vaso de Coca-Cola a la otra persona y él no lo quiere hacer, entonces entiendo que es otra cosa, entiendo que es distinta la situación. ¿Okay? Pero cuando no hay que poner esperanzas en situaciones en las que todavía no es el momento, en que esto tenga que ocurrir. ¿Okay? Y en Jinuj y Eladim, educando a los niños, hay que tratar, y hay que tratar Bemet, y la experiencia nos enseñó, de no poner demasiadas esperanzas cuando todavía la materia no está completamente madura. ¿Bien? Y a veces demora. No es de un día a otro, puede tomar tiempo. ¿Bien? Entonces eso es muy importante. No, si tú sabes que esta persona todavía no está madura para esto, entonces no le pongas a él esta matalá, porque no va a servir, no va a funcionar. ¿Bien? Entonces no vivir en imaginaciones, no vivir imaginando cosas, sino tratar al menos de conocer a los demás y saber con quiénes tú te relacionas. Eso es importante. Yo recalco esto y se los he recalcado ya varias veces y lo vamos a ver varias veces también, porque normalmente tenemos el ser humano es así. ¿Bien? Tenemos esta como barrera que a veces nos impide ver en nosotros y en los demás lo que realmente está ocurriendo, lo que realmente pasa. ¿Bien? Cuarto punto, perdón.
que también nos puede ayudar muchísimo en poder manejar todas nuestras características, es lo siguiente. Si yo percibo que tengo algo que corregir, ¿okay? Que hay algo en mí que debe ser corregido, por ejemplo, me estoy enojando mucho, o estoy demasiado depresivo, o poco emocional, no soy empático con las personas, ¿okay? Lo primero que la persona tiene que hacer es aceptarlo. Si no lo acepta, entonces no tenemos dónde seguir. Porque si tú no eres empático y no aceptas que no eres empático, entonces, ¿qué puedo hacer contigo? ¿Qué? Hay que aceptar que hay un defecto, que hay algo que no está bien. Y la forma de aceptarlo es la siguiente, aunque les parezca extraño, ¿okay? O que les parezca extraño. ¿Cómo se acepta? Es un tip que se suele traer, pero yo creo que es importante tenerlo presente y entenderlo y enseñarlo. Si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Tú eres muy enojón. Entonces, si tú sabes que es verdad y que es correcto, entonces di, sí, soy muy enojón. ¿Y qué? ¿Okay? En este momento estás en una situación de depresión. Sí, ¿y qué? ¿Te molesta? ¿Okay? O sea, no, es que en esta situación estoy, eso es. Eso es lo que está sucediendo en mí. Eso es lo que está ahora, esto es lo que pasa, pero si uno lo niega, no puedo yo avanzar, no se puede avanzar. Entonces a veces sí, y esta es la situación, esto es lo que pasa ahora conmigo. Estoy en una situación de depresión, estoy en una situación de tristeza porque pasó esto, y es bueno aceptarlo y decirlo, y si a alguien le molesta, que le moleste. Es mi vida ahora en este momento. ¿Okay? No es algo negativo decirlo, ¿sabes? Sí, ¿y qué? Esto es lo que esta es mi vida, ahora en este momento mi vida es esta. Esto es lo que pasa. ¿Okay? Entonces es importante también darse cuenta de que esto ayuda a poderlo corregir. Si ustedes ya lo dicen, tienen la mitad del trabajo, la mitad del camino ya está hecha. ¿Bien? Pero cuando se oculta, cuando se tapa, cuando se maquilla, entonces todavía ni empezamos a caminar. ¿Okay? No empezamos a caminar. Entonces hay que tener eso presente. ¿Okay? Akshar. No es fácil nada de lo que dije. A uno nos puede parecer bastante fácil si tiene algún problema técnico, como la falta de sueño o esto, entonces voy al médico o hago algo, pero no es tan fácil hacerlo tampoco. No es fácil, pero cuando uno hace un poquitico de camino y uno ve que tiene ciertas fallas, esas fallas las enfrenta y uno siente que va avanzando. Sí, la verdad es que eso es así, pero hay que tener muchísimo cuidado porque nosotros tenemos una gran capacidad de autoengaño. ¿Okay? Nos solemos engañar mucho. Entonces, parte también de todo lo que estamos hablando, lo que les dije, esa fantasía rige al valiente, al tranquilo, al fácil de enojarse y al depresivo. La fantasía está presente. Sí, es cierto, la fantasía está presente, pero uno sabe que tiene que manejar esa situación y es mejor manejarla temprano que no tarde. Bevadai, pero eso lleva tiempo y lleva momentos. Les dejo tiempo para que pregunten. Vamos a tener que la clase quedará hasta acá y si tienen preguntas, Shelot, ¿quién? En la otra clase dijo que la cáscara